Hacer la presentación que ha titulado Socialización de un caso sobre... socialización de un curso sobre femicidio. Es una experiencia de una actividad que ella desarrolló en el exterior y para que todos conozcamos de un breve resumen del currículum de la doctora. La doctora es psicóloga, es especialista en psicología jurídica y máster en psicología clínica y de familia. Tiene experiencia de 12 años de trabajo en el grupo de psiquiatría y psicología del Instituto en la Regional Bogotá y actualmente se desempeña como perito de dicho grupo. Doctora, bienvenida y muchas gracias por querer compartir esta experiencia en este espacio académico dirigido a la comunidad del instituto. Muchas gracias por la invitación a la escuela y como dos advertencias. La primera es que algunas de las ayudas nos quedaron con la letra muy pequeña, entonces no se visualiza muy bien, y la otra, una disculpa a la escuela porque no se pudo hacer esta charla cuando hizo la invitación en su tiempo, pero bueno, hoy estamos ahí. No hay problema. Bien, entonces la socialización de un curso sobre femicidio, el curso se llamaba Investigación Judicial y Violencia Femicida. Es un curso que dictan estas organizaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de España, la Facultad de Derecho, la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación CEDET, que se acompañan también de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Federación de Asociaciones de Derechos Humanos. Este es un curso que tiene una intensidad de 2 meses, que se realiza en una modalidad a distancia y tiene una fase presencial que va a depender específicamente de que la persona haya aprobado una prueba tras cada uno de los módulos. Son 5 módulos, entonces su fase presencial en los países que convocan, por ejemplo Brasil y Bolivia, va a depender de que se aprueben estas pruebas hacia el final y de un trabajo que se debe realizar para los organizadores del curso. En este curso también están convocados diferentes países como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala, Colombia, y es un curso que es muy heterogéneo desde el punto de vista de los profesionales. Asistían abogados que desempeñaban su rol de fiscal o de jueces, y el requisito que exigía esta organización es que las personas que fueran a tomar el curso tuvieran algún tipo de relación con la problemática de la mujer. Entonces, luego después de esto, otros grupos en otro país organizaron un protocolo. Ese protocolo todavía no se ha dado a conocer, pero sí ya nos llegó información de la guía y vamos a mirar hacia el final algunos elementos que tiene la guía y posteriormente yo los haré llegar por correo. Del grupo de psiquiatría participaron 3 psiquiatras y una psicóloga y aprobamos el curso y tuvimos la oportunidad de aprender algunas cosas que les vamos a mostrar. Joana se fue. ¿Necesitas que te ayude? Sí, gracias. Bien, entonces uno de los principales antecedentes es que hacia la mitad del siglo XX las mujeres organizadas de diferentes países comenzaron a visibilizar lo que se conoce como violencia contra las mujeres. Estos antecedentes específicamente tienen que ver con el término de femicidio, porque como que la primera pregunta que uno se hace, porque he escuchado los términos de feminicidio y femicidio, es saber si es igual o es diferente. Entonces vamos a ver en qué se diferencian o si finalmente son iguales. Entonces, la primera que empieza a utilizar este término es Diana Russell en el Tribunal Interamericano de Violencia contra la Mujer. Ella logra reunir alrededor de 2.000 mujeres y logra documentar todo lo que tiene que ver contra la violencia contra la mujer.
ella no utilizó ni femicidio ni feminicidio, sino femicide, y después digamos que fue evolucionando este término hasta llegar a lo que más adelante vamos a mirar como la inclusión de la impunidad dentro de ese concepto. Estos investigadores y estas personas que trabajan en estos programas de violencia contra la mujer encontraron que siempre hay una direccionalidad en la violencia contra la mujer, es decir, lo ejercen hombres en contra de las mujeres y normalmente se da porque hay una estructura que permite y que tiene unas características particulares en cuanto a lo que tiene que ver con esa direccionalidad. Ya, doctora. Bien, entonces el origen, como les había manifestado, entonces tiene que ver con esa primera expresión que realiza Diana Roussel en Bruselas, en ese tribunal, y la definición ya en 1990, junto con Jean Caputi, empieza a modificarse y entonces ella empieza a introducir el hecho de decir que el femicidio es el asesinato de mujeres realizados por hombres, pero ya introduce otro elemento que es las motivaciones, y ella dice que hay unas motivaciones que normalmente están relacionadas con odio, con desprecio, con placer, o simplemente por un sentido que se tiene por parte de los hombres en cuanto a la propiedad de las mujeres. En 1992, igualmente, Diana Roussel junto con Jill Ford, entonces introducen otro concepto que es el del asesinato misógino de mujeres por hombres, que digamos ya tiene algunos elementos que hemos visto relacionados con el de Diana Roussel y Jean Caputi. Y posteriormente, feministas de Centroamérica adoptan este concepto de femicide y lo traducen como femicidio o feminicidio. Posteriormente y de manera simultánea en República Dominicana para poder hablar de la violencia contra la mujer se aceptan los dos términos, digamos es lo mismo, tiene el mismo significado, feminicidio o femicidio, y Susi Pola, que es una abogada y una investigadora, traduce feminicide como feminicidio, pero ambos, como les comenté, con el mismo sentido, como el mismo concepto. ¿Listo, doctor? Bien, entonces, ¿qué sucede? Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es conocida como la Convención Belén do Pará, entonces va a colocar en el centro del concepto, más allá de las motivaciones que puede tener la persona que produce el femicidio, la existencia de relaciones sociales de poder y de control. Entonces, ellos van a reconocer que efectivamente en todo el centro de la problemática, pues específicamente lo que va a estar es que hay una sociedad que permite unas relaciones de poder, que hay una jerarquía sexista, social sexista, que determina diferentes niveles de poder y la va a reconocer específicamente en ese documento, que es como el primer instrumento jurídico que tenemos para poder hablar de esta temática y para poder investigar en estos temas. Bien, esta es como una de las definiciones últimas que se han construido. Ahora vamos a mirar la que ya introduce el elemento de la impunidad. Y entonces algunas organizaciones de Centroamérica van a definir el femicidio como una forma extrema, mortal de violencia contra las mujeres de todas las edades, y que esa violencia contra las mujeres es estructural, atendiendo a esas relaciones de poder social y a esa jerarquía sexista, que es específica, que es direccional y que está derivada de unas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Durante esa misma época, más o menos 1996 y el 2000,
Lori Hayes, que ha desempeñado un papel importante como consejera para la Organización Mundial de la Salud en materia de violencia contra la mujer y VIH-Sida, y es profesora de epidemiología social, va a decir que esa violencia no es casual, que el factor de riesgo es ser mujer, que las víctimas son elegidas por su género y que el mensaje es de dominación, básicamente confórmate con tu lugar. Esta persona, además de haber sido trascendental en dos temas críticos de la agenda mundial, como es la violencia contra la mujer, pues además va a manifestarse en contra de la improcedencia de subrogados o de beneficios que reemplacen lo que tiene que ver con las sanciones penales. Entonces es una figura importante dentro del tema del feminicidio. Y con posterioridad empieza una investigación por una antropóloga, que es Marcela Lagarde, en Ciudad de Juárez. Digamos, se dieron algunas condiciones sociales y culturales, socioeconómicas, que dieron como resultado muchas muertes de muchas mujeres. Dentro de las condiciones sociales se encuentra el hecho de que mujeres muy jóvenes, entre 15 y 20 años, abandonaban sus estudios, porque allí, por esa época, se dio un tratado de libre comercio, se instalaron maquiladoras, y eso, digamos, favoreció que estas mujeres migraran a ese municipio que es fronterizo, que queda al norte del estado de Chihuahua y que es fronterizo con Estados Unidos. Entonces se empezaron a notar que habían varias violaciones y muertes a estas mujeres, y se empezó a investigar específicamente ese fenómeno. Habían otras condiciones, como que los horarios eran muy largos, no habían medios adecuados de transporte. Entonces, digamos que habían algunas condiciones que de alguna manera facilitaban que se dieran estas violaciones y estos asesinatos de estas mujeres. Entonces, ella, tras esa investigación y teniendo en cuenta estos antecedentes, ella va a involucrar el elemento de impunidad, diciendo que sí hay homicidios de mujeres en los que se hace el debido proceso, y que si se hacen las cosas adecuadas y se llevan los culpables a la cárcel y el Estado funciona, no habría feminicidio o femicidio, que en realidad lo habría cuando hay impunidad, es decir, cuando básicamente pues no se castiga específicamente a las personas. Bien, estos investigadores también van a decir que el concepto, como hemos visto, es muy amplio, pero que cuando se va a llevar al tipo penal, en realidad nos vamos a encontrar con diferentes circunstancias, entre ellas las circunstancias culturales. Entonces se hacen diferentes preguntas. Digamos que hay un tema allí de reflexión, y es que si se considera que el feminicidio es como la agresión más extrema y mortal hacia las mujeres, y que se da con una circunstancia que se explica por unas relaciones desiguales de poder, entonces que allí habría como que no se podría diferenciar hasta dónde llega la desigualdad, hasta dónde llega la discriminación y en dónde comenzaría realmente la violencia. Esto para decir que, por ejemplo, el que las mujeres reciban menores salarios que los hombres en puestos similares sería discriminación laboral, o también sería violencia patrimonial. Por ejemplo, violencia patrimonial es un concepto que no quedó en la convención, pero que digamos que se ha ido trabajando en diferentes documentos jurídicos. Por ejemplo, ya hay algunos países que cuando sancionan sus leyes que tienen que ver con feminicidio, con violencia contra la mujer, empiezan a hacer esa definición específica. Y también estos investigadores van a considerar que por feminicidio se van a entender algunos actos de omisión. ¿Cuáles podrían ser? Entonces ellos, por ejemplo, estas personas plantean que uno de esos actos de omisión es, por ejemplo, no dotar de cuidados a muchas de las mujeres por tener una discapacidad, o
privilegiar la alimentación de los niños. En esas investigaciones han encontrado que se ha privilegiado en algunas sociedades, en algunas comunidades, la alimentación de los niños y se descuida la de las niñas. Entonces, esa misma reflexión va también a llegar a el hecho de examinar si el hecho de que los hombres no cumplan con las obligaciones alimentarias también tendría que ver hasta dónde tendría que ser violencia, discriminación o desigualdad. Entonces se diría básicamente que además a esa serie de temáticas se le agregarían esa serie de actos de omisión en los que ellos consideran que la figura estatal o el Estado de alguna manera deja permear ese tipo de situaciones. Estas son algunas de las situaciones que se consideran que son feminicidios. Entonces, homicidios que tienen de trasfondo la violencia contra las mujeres, suicidios que tienen esa misma causa, muertes de mujeres por VIH/SIDA que fueron contagiadas en una relación en la que no pudieron negociar una adecuada protección, muertes por desnutrición de niñas cuando éstas no son alimentadas en la misma manera que los niños. En países en los que las mujeres mueren por estar penalizado el aborto terapéutico, las muertes por abortos practicados en malas condiciones y la mortalidad materna evitable, que no se previene por desidia institucional o falta de interés estatal, también sería considerada por estos investigadores como feminicidio. También las muertes en las que el factor de riesgo es ser mujer en una sociedad que discrimina y subordina a las mujeres. De hecho, esta característica, digámoslo, tiene que ver con una de las recomendaciones que se va a hacer en la guía, de tener en cuenta el contexto en el cual se presenta ese feminicidio. Y se dice que el límite realmente es muy amplio, que no se puede hacer como una lista de qué sería el feminicidio, porque inclusive mucho en la investigación médica que debería hacerse para evitar ciertas muertes de mujeres no se da, porque se prioriza la investigación sobre la salud de los hombres. Bien, al principio les había comentado que la definición teórica es muy amplia y que, digamos, hay algunas dificultades cuando se van a promulgar o cuando se va a establecer el concepto jurídico. Aquí vamos a ver algunos que específicamente sí aplican el concepto en forma amplia y otros que no tanto, como por ejemplo en nuestro país. En nuestro país no está tipificado ese delito y tampoco están definidas, por ejemplo, algunas formas de violencia como por ejemplo la patrimonial. En Bolivia, entre lo que tengo conocimiento, digamos, el país que más recientemente ha promulgado una ley que fue el 9 de marzo del 2013, es la ley que castiga el delito de feminicidio con hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto. Ellos, por ejemplo, sí hacen una aplicación del concepto de una manera amplia. En Nicaragua se reconoce el femicidio, en el 2012 se promulgó la ley y se reconoce el femicidio como tipo penal específico, entendido en el sentido amplio de violencia ejercida contra la mujer por el hecho de ser mujer. En Perú también se promulgó la ley en el 2011, allí fue tipificado en el Código Penal, se determinó una pena de 15 años como máximo, pero allí, digamos que la característica en Perú es que se regula conjuntamente el parricidio y el feminicidio y se define el feminicidio simplemente en el espacio o en el contexto íntimo no más, es decir, no se reconoce en su concepto amplio como si lo haría Nicaragua. En Chile, también en el 2010 se tipificó el feminicidio y se endurecen las penas para quienes lo cometan, elevando la condena máxima de 5 a 40 años. También tiene una aplicación amplia de todo el concepto. En El Salvador, en el 2010, se dio una ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres y también allí se entiende en el sentido amplio. En Argentina, en el 2009,
se dio la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales, pero por ejemplo, Argentina no tiene la aplicación amplia, digamos que la ley está muy relacionada con violencia intrafamiliar, tiene en su articulado cosas muy interesantes, como por ejemplo el hecho de restringir, cuando se ha hecho la denuncia, de restringir aspectos que tienen, que están relacionados con la crianza o el cuidado de los hijos. Se toman medidas con respecto a la casa, está definido en la casa, está definida la violencia simbólica, pero digamos que el sentido amplio allí básicamente está, o sea, no está como debería ser el feminicidio. Creo que me faltó uno ahí, otra. Y Colombia, bueno, en Colombia también todavía no, digamos, no está el tipo penal. En Guatemala, en el 2008, hay una ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, hay una pena de prisión de 25 a 50 años y no puede concederse la reducción de la pena por ningún motivo. Y en Costa Rica, que sería de esperarse porque digamos que fue uno de los países que primero avanzó con una conceptualización de femicidio y de feminicidio, aunque fuera igual, pues realmente todavía no se ha dado una aplicación amplia del concepto. Hay una ley de penalización de violencia contra las mujeres. La protección se dirige hacia los casos que se produzca una relación de matrimonio, si es una relación íntima, en unión de hecho declarada o no, así como también cuando las víctimas sean mujeres mayores de 15 años y menores de 18. Y hay otras legislaciones, por ejemplo en México, ya en el 2007, digamos que es una de las legislaciones, podríamos decir, en que aparece más temprana la promulgación de una ley, es una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. No se refiere, sin embargo, al feminicidio, sino a la violencia feminicida, que define como la forma extrema de violencia de género. Y en Venezuela hay una ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y en Brasil también está muy relacionada con estas dos, es decir, todavía no hay una aplicación en este país acerca de el femicidio o el feminicidio. Bien, entonces con estos dos conceptos, lo que se propone, lo que proponen estas investigadoras y estas personas que hacen seguimiento a los programas de violencia contra la mujer, es que cuando se realice investigación social, el término sea muy operativizado, o sea, se delimite desde el punto de vista operacional y se defina muy bien qué es y qué no es feminicidio, principalmente teniendo en cuenta si los estudios o las investigaciones van a hacer comparaciones, por ejemplo, entre países, o si las investigaciones van a hacer un seguimiento acerca de la evolución de ese fenómeno que se piensa estudiar. Entonces esa es como una recomendación que se hace para hacer investigación social. El elemento en común es, pues, finalmente que se trata de muertes violentas, de mujeres que tienen un trasfondo que está relacionado con el control sobre las mujeres, sobre sus cuerpos, su sexualidad, sus vidas, sus proyectos y sus decisiones. También se han definido tres tipos de femicidio, el femicidio íntimo, el no íntimo y el femicidio por conexión. Dentro de la primera categoría estaría el feminicidio, el que produce un hombre a una mujer en una relación cercana, en una relación de pareja, en una relación familiar o en una relación de convivencia. Dentro de la segunda categoría, que es el femicidio no íntimo, pues englobaría el resto de feminicidios, y en el feminicidio por conexión
se involucrarían todas aquellas situaciones o circunstancias en las que un hombre en el intento de agredir o matar a una mujer, pues mata a otra. Entonces, estas son las situaciones en las que, por ejemplo, muchas hijas estuvieron presentes en una situación de agresión de la madre, o muchas madres intentaron defender a sus hijas, o muchas amigas o vecinas o mujeres se involucraron en una situación en la que apreciaron algún tipo de violencia. También allí se definen algunos contextos y se definen algunos escenarios de feminicidio que son más frecuentes encontrarlos. Entonces, esos contextos están definidos específicamente como contextos socioeconómicos, culturales y políticos que producen o que posibilitan el que existan relaciones desiguales de poder. Entonces, se dice también que esta lista podría específicamente ampliarse, pero pues bueno, señalan algunas, que son las relaciones de pareja, las de familia, el acoso sexual, el ataque sexual, el comercio sexual, las maras o pandillas, que son lo mismo, la trata para todo tipo de explotación, las mafias y redes delincuenciales. En cuanto al primer escenario, que es el de la familia, pues digamos que se dice que es histórico, que hay unas sociedades patriarcales que han posibilitado ese tipo de problemática, y que pues hay un ejercicio del control, digamos que hay una lógica de control, y que esa lógica de control en realidad el feminicidio se da cuando es el punto culminante de una dinámica de control que se ha ido estrechando, y que en ocasiones el feminicida decide dar ese paso cuando ve que esa misma lógica de control está amenazada, ya sea por la decisión de la mujer o mujeres que maltrata, ya sea por alguna intervención externa. En este escenario de violencia familiar, entonces, se señalan algunos momentos como de mayor riesgo de muerte. Entonces se dice que hay que activar algunas alertas por algunos profesionales que trabajan con estos casos de violencia contra la mujer. Uno de ellos es cuando se da la ruptura en una relación. El otro es cuando se abandona el escenario de convivencia de la pareja. El otro es cuando se establece una denuncia por parte de la mujer a la que se maltrata. Y el 4 es cuando cuando hay al interior del hogar una revelación de un acto incestuoso, y entonces la familia o la mujer decide finalmente hacer la denuncia, o alguna de las mujeres que están específicamente en el hogar. Entonces, estos son los momentos que se han señalado como de mayor riesgo de muerte, y en el que deberían, digamos, activarse las alertas para la atención de las mujeres. También se menciona que normalmente los espacios en que se acosa a la mujer por parte del hombre son normalmente los mismos espacios en que se comete el femicidio. Entonces se dice que, por ejemplo, es en la calle, en el trabajo o en el lugar de estudio, y que pues son los lugares más frecuentemente escogidos para ejercer el femicidio. Y pues se habla también de cómo se puede llegar al feminicidio y qué se utiliza. Entonces, digamos, se utilizan las manos, los pies, las armas blancas como los cuchillos de cocina, los machetes y otros instrumentos de mano, y con menor frecuencia en este escenario de violencia, entonces las armas de fuego, las sustancias corrosivas, los venenos, los objetos incandescentes, el fuego, y muy frecuentemente se emplean varias armas o varios métodos. Esa lógica de control y esto que ha señalado la Convención Interamericana
como relaciones de desigualdad. Entonces, estos investigadores también van a decir que se van a relacionar con otros escenarios. Entonces, el otro escenario es el de las relaciones de pareja, relaciones casuales, relaciones extramatrimoniales o relaciones de hecho. Y las formas de ocurrencia, bueno, se dice que una de las cosas, digamos, más críticas es que, pues, que en la casa no hay testigos y que normalmente, pues, se hace dentro del ámbito familiar. Que ocurren otras cosas, que hay golpes, gritos, agresión sexual, amenazas de agresiones mayores, de muerte, de quitar a los hijos e hijas, de echar de la casa, chantajes, por ejemplo, materiales con el dinero, emocionales como los que yo había señalado con respecto, como por ejemplo el relacionado con el del incesto, y se dan otros medios como el incendio de la casa con la familia adentro, arrojar el carro contra la mujer o empujarla desde un lugar de altura. Bien, y se dice que planeado o no planeado, digamos que la persona que ha cometido ese tipo de acto de alguna manera intenta simular. Se señalan algunas formas de simularlo, entonces se simula un accidente, se puede simular un suicidio o se lleva el cuerpo a algún lugar donde las sospechas se dirijan hacia otros posibles actores, de manera que puede parecer un robo o un ataque sexual que ha sido cometido por algunos desconocidos. En el escenario de las relaciones de pareja, entonces, se va a decir que, digamos que, por ejemplo, allí se han encontrado casos en los que los hombres matan a la mujer con la que mantienen una relación extramarital cuando se enteran que están embarazadas o cuando ellas hablan de hacer pública la relación. O también en los casos en que su pareja intenta apropiarse de algunos bienes que son de la pareja y lo hace de una manera direccional, unidireccional. Bien, otra de las características más frecuentes de feminicidio entre parejas y exparejas es la dinámica de control que antecede y que se convierte, digamos, en una práctica constante y que abarca cada vez más aspectos y tiempos en la vida tanto de la mujer como del agresor. Digamos que se convierte en una obsesión saber, digamos, qué está haciendo la pareja. Ese control obsesivo es también un indicador de riesgo y digamos que las características que ellos mencionan allí que se han encontrado es, por ejemplo, los hombres que hacen frecuentemente controles a través del celular, que llegan intempestivamente o sorpresivamente a los lugares donde se encuentran las mujeres, ya sea a sus casas o a sus lugares de trabajo. Entonces, digamos que esta situación sería considerada como una de las como la cuarta o la quinta alerta de un indicador de alto riesgo de feminicidio. Alguno de los hallazgos es que dentro de esa misma lógica de control, que es la que explica el ensañamiento con el que son cometidos algunos de estos feminicidios, puede parecer contradictorio que la persona más cercana, la que dice amar a la mujer, puede no solo matarla, sino además hacerlo de forma tal que produce grandes dosis de sufrimiento. Entre parejas y exparejas se encuentran hombres que han utilizado diferentes armas para cometer el feminicidio, han asestado 60 puñaladas, han torturado por días, han abusado y destrozado los genitales de la mujer o han disparado al abdomen de una mujer embarazada. Y la razón pues que aducen estas investigadoras es la cosificación a la que se somete a las mujeres. Otro de los escenarios que es también histórico es el escenario del ataque sexual, en la que dice ya, como lo hemos mencionado, que la violencia sexual tiene en nuestra sociedad es una direccionalidad de género, que representa la apropiación del cuerpo y la sexualidad de la mujer en una forma directa, sin mediación, y el hecho de que la ejecuten tanto hombres conocidos como desconocidos deja ver el sentido de propiedad que se extiende. Se aduce allí que digamos que no se puede resaltar como causa del feminicidio o del femicidio
el alcoholismo, la pobreza, las dificultades sociales, el mal carácter, la enfermedad mental, y que se ha encontrado que en ocasiones cuando se matan bajo un patrón recurrente, pues son llamados psicópatas por el simple hecho de ser asesinos en serie, pero que en realidad digamos que la pretensión es no tener en cuenta estas razones como que a su vez digamos actúan como beneficios para que se atenúe la pena. También se dice que en este contexto los feminicidas sexuales saben bien lo que hacen, lo planean, lo ejecutan, limpian el rastro y después continúan con sus vidas cotidianas, y que básicamente esta dinámica se puede apreciar en todas las esferas sociales. El escenario del comercio sexual entonces tiene estas tres características, y es que en ocasiones se aprovechan de esa condición particular que tienen estas mujeres, y como hay allí una aumentada subordinación social de estas trabajadoras sexuales, hay otras figuras que imponen el poder, como quienes, entonces como los policías y otras autoridades. También son blanco de acciones intencionales y directas de exterminio bajo la cara de la limpieza social. Entonces bajo esa condición se daría el feminicidio, y que los acosadores sexuales y los pretendientes son hombres que no aceptan la negativa de la mujer a establecer una relación de pareja o íntima y recurren al acoso para tratar de imponerlo. Se señalan otros escenarios como la trata de mujeres para todo tipo de explotación, las mafias y redes delictivas nacionales e internacionales, las maras o pandillas que en las décadas recientes han proliferado en algunos países, en particular en Centroamérica, y que se dice son expresión de exclusión social. También tiene unas características particulares como las que hemos visto para los escenarios de familia y de comercio sexual. A mi modo de ver, un aspecto muy interesante que se promueve allí dentro del curso es no solamente tener en cuenta el agente que produce el feminicidio como los agentes físicos, como los agentes químicos o biológicos, sino que también el aspecto psicológico va a incidir allí. De hecho, ellos dicen que debería tenerse en cuenta la lesión como tal y como la define y es aceptada por la Organización Mundial de la Salud, que es la producción del menoscabo físico o psicológico en un individuo. Entonces, se dice que un agente causante tiene que ver con el elemento psicológico, y ese me parece que es un elemento muy importante a tener en cuenta, por ejemplo, en las valoraciones. El protocolo, tal y como les mencioné, todavía no ha sido divulgado. Empezó a ser divulgada una guía, esa guía está denominada como Guía de Recomendaciones para la Investigación Eficaz del Crimen de Feminicidio. Y en lo primero que estos organizadores empiezan a describir, lo primero que ellos empiezan a describir es principalmente esas dificultades que ellos han detectado en los ámbitos o en los espacios en que se hace la investigación feminicida. Entonces ellos van a mencionar cuáles son esas deficiencias que han venido perjudicando la investigación efectiva y que se deben identificar para, digamos, abandonar específicamente esas prácticas. Entonces, la primera es la falta de consideración adecuada del contexto de las estructuras sociales de violencia en el que se produjeron los hechos. Entonces, ellos van a señalar que es muy importante tener en cuenta el contexto social en el que se produce el femicidio, que eso, digamos, hasta ahora ha sido, digamos, una debilidad para una investigación eficaz del feminicidio. La segunda va a ser el desconocimiento por los operadores de los sistemas de justicia privada y de la escalada de actos violentos, es decir,
cómo se va produciendo, cuál es el proceso que se va produciendo al interior de la pareja o de las relaciones cercanas o de los femicidios íntimos o no íntimos, cómo son los mecanismos y cómo son los procesos que se van surtiendo al interior para que se pueda hacer una investigación eficaz. También se deben abandonar prácticas de revictimización de las supervivientes y de los familiares de las víctimas. También se hace una recomendación más adelante con respecto a este particular hallazgo, y se dice que hay una priorización de los valores del grupo familiar y el mantenimiento de su cohesión sobre los derechos de las mujeres. Es decir, que en la mujer está como muy centralizado el hecho de irle enseñando el familismo, y que eso se ha ido, digamos, estimulando en las sociedades, y se ha ido privilegiando básicamente la cohesión familiar en contra de los derechos de las mujeres. Que también hay una interpretación y aplicación sexista y patriarcal de las normas legales que conducen a la eliminación o la disminución de responsabilidad penal de los agresores. Entonces, digamos que ya vimos anteriormente que, por ejemplo, no se justifica este tipo de evento bajo ninguna circunstancia, ni relacionadas, digamos, con aspectos psicológicos o psiquiátricos. Digamos que aquí quieren un poco minimizar ese tipo de situación. Y también hay una presencia de estereotipos y prejuicios de género en los operadores del sistema de justicia. Aquí ya vamos a empezar a encontrar algunas reglas, son varias las que aparecen allí en la guía. Yo solamente aquí voy a resaltar algunas que me parecen importantes. Entonces, estas son las reglas mínimas para la investigación eficaz de los feminicidios. La primera es que se debe considerar que cuando hay algún indicio de que hay un feminicidio, la investigación debería empezar de oficio. Entonces, aquí lo que dice es que debe haber una obligatoriedad de la investigación del feminicidio, y que el inicio de la investigación en casos de evidencia o de sospecha de feminicidio tentativa debe ser de oficio sin hacerse depender de la denuncia. La segunda regla es el respeto a la dignidad de la víctima, y que ni la víctima ni sus familiares podrán ser responsabilizados por lo ocurrido con base en estereotipos de género o en prácticas culturales. Y que se promoverá el uso de la prueba anticipada de conformidad con los ordenamientos jurídicos internos. Entonces, esta tendría que ver ahí. Una que me pareció muy importante es que se deben evitar los contactos entre las víctimas sobrevivientes y el presunto agresor, tales como la realización de careos y de testimonios en presencia de este, ya sea ante el órgano judicial competente, los locales de fuerzas y cuerpos de seguridad, y se acudirá para ello a la utilización de tecnologías de comunicación adecuadas, como circuitos cerrados de televisión o cámaras de GESEL. También la tercera es la exclusión de prejuicios o estereotipos de género, desarrollo e investigación. Entonces, se dice que no se va a admitir invocación de actitudes tradicionales, históricas, religiosas, culturales, como un pretexto para justificar esa vulneración precisamente a esos derechos de las mujeres. Y que en esos casos extremos, en esos casos de violencia extrema, esta que me parece muy importante y que seguramente tendríamos que discutir un poco más, es que en esos casos de violencia extrema contra las mujeres practicados en contextos culturales determinados, ciertos valores o argumentaciones se emplean frecuentemente con fundamentación y efectos discriminatorios. En estos estaría el que tiene que ver con el de la emoción violenta y la defensa del honor. Entonces, ellos, digamos que la recomendación es que básicamente no se empleara este tipo de figura. La regla cuarta es la participación activa de las víctimas en el proceso de investigación y su protección. Pues básicamente no requeriría, digamos que un elemento común es que hay una protección especial a los niños y niñas que han sido víctimas directas o indirectas o que han sido testigos. La quinta es
la investigación de mujeres especialmente vulnerables y de protección de las mismas, y que se adoptarán medidas legislativas con procedimientos de asilo sensibles al género en caso de víctimas de violencia extrema en sus países de origen, que es una, digamos, me parece a mí una medida trascendental y muy importante para este tipo de situaciones. Bien, ahí está esta sexta, que es el derecho a acceso a la justicia de las víctimas. Otra sería esta, la exigencia de actuación conjunta y coordinada de todos los participantes en el proceso investigador, de organizaciones de víctimas, de la sociedad civil, de las entidades del gobierno, de la justicia nacional, de las organizaciones intergubernamentales y las instancias académicas y profesionales, tanto públicas como privadas. La novena tiene que ver con el establecimiento de pautas o mecanismos de participación de medios de comunicación en las investigaciones de feminicidio. En resumidas cuentas, estas reglas van a señalar que no se deberían publicar, por ejemplo, fotos ni aspectos íntimos de las personas, ni hacer un señalamiento con respecto a las causas de por qué ocurrió el feminicidio, sino que toda la comunicación debería estar específicamente relacionada con aquellos aspectos que tienen que ver particularmente con aspectos sociales relacionados con el feminicidio, más allá de esos elementos que tienen que ver con la información personal de la persona, de la mujer contra la que se ha cometido el feminicidio. Una también muy importante para las ciencias forenses es que dentro de los principales errores detectados es que se ha encontrado que no hay suficiente información del área de clínica o de medicina forense con respecto al agresor. Es decir, que cuando ocurre este tipo de situaciones, pues toda la atención, ya sea en violencia intrafamiliar, se focaliza sobre la víctima y ellos van a decir básicamente, es lo que resume esta regla, que también el agresor debe ser básicamente examinado. Bien, y aquí hay una lista con respecto a los indicios, alertas o indicadores de sospecha de feminicidio. Entonces dice, en los casos en que la muerte de la mujer es el resultado final de un continuo de violencia habitual, entonces, digamos, si se ve allí o hay sospecha, pues se deben básicamente activar los indicios y los indicadores de sospechas. También en todos los casos de muertes violentas en los que se presenta agresión sexual previa, en todos los casos en los que el cadáver de la mujer se encuentre en el contexto de lo que se denomina escena sexualizada, en todos los casos en que el cuerpo aparezca desnudo o semidesnudo, también cuando aparezca con mensajes misóginos, ya sean sobre el propio cuerpo o sobre soportes materiales, también cuando exista borramiento de la identidad, ya sea mediante la amputación de dedos o miembros completos, con destrucción de la cara, o se haya intentado destruir la morfología del cuerpo mediante carbonización o cualquier otro método, cuando aparezca en lugares en los que se pueda aducir la posible intención de ocultación o manipulación por traslado del cadáver desde el lugar del suceso, cuando aparezca en lugares en los que se conoce alta incidencia de desaparición de mujeres y femicidio, y en los casos de masacres selectivas de grupos de mujeres. Entonces aquí digamos que sí están enlistadas todas las condiciones en los que se considera por los investigadores que se deben sospechar que ha ocurrido un femicidio. En cuanto a la valoración de los elementos de prueba médico-pericial para la calificación de tentativa de homicidio, se dice que el estudio médico forense de lesiones de las mujeres que sufrieron los malos tratos se debe complementar con la valoración de riesgo, la cual ya vamos a examinar, y que se debe hacer como una diferenciación entre lo que es específicamente lesiones y lo que ha sido homicidios para efectos de demostrar específicamente lo que tiene que ver con la tipificación.
Así, y allí dice que la demostración de la intención de provocar la muerte, aún en ausencia de lesiones, puede ser suficiente, o sea, con la evaluación de uno o del otro puede ser suficiente para tener suficientes elementos de prueba específicamente para la prueba. No, la siguiente. Bien, como hay una recomendación particular en cuanto a lo que tiene que ver con las ciencias forenses y la actuación del médico forense, en la que se recomienda específicamente que se haga tanto una valoración de las lesiones como la del riesgo, entonces también se dan unas orientaciones con respecto a algunos instrumentos que se podrían utilizar por algunos profesionales que hagan este tipo de evaluación. El que es recomendado por ellos es el EBPR, que es la evaluación del riesgo de violencia, que consta de alrededor de 17 indicadores que tienen unas calificaciones que ellos también recomiendan que los expertos evalúen si se acondicionan a esa área cultural, y esas calificaciones se pueden modificar entre 0 y 1, entre 0 y 2 o entre 0 y 3. Aquí digamos que ustedes pueden leer que se van a encontrar algunas de las que ya se han descrito, ¿sí? Por ejemplo, tipo de violencia en los últimos 6 meses, existencia de violencia física susceptible de causar lesiones. Es una de las que ya se ha identificado. Entonces, lo que tiene que hacer el perito que va a hacer la evaluación es calificarla y poder dar algunos elementos de juicio con respecto a estos 3 indicadores, que son los que hacen referencia a los datos personales de la persona que se va a evaluar con respecto al perfil del agresor, y esas 2 informaciones, que es digamos una información más del área psicológica, la información médica va a servir también para la autoridad competente. Estos son otros indicadores. Entonces está en el numeral 5 la vulnerabilidad de la víctima, que hay que evaluarla, y este sería la conceptualización que se da, la valoración del riesgo de violencia grave, que estaría entre bajo si hay una calificación de 0 a 9, moderado o alto si se dan ese tipo de calificaciones. Y existen otras recomendaciones de otros instrumentos. En particular, la recomendación que ellos hacen es de utilizar el protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género, que expidió la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Entonces serían estos 2 elementos que podrían ser utilizados para la evaluación del riesgo, y en el momento en que básicamente se activan las alertas a través de esos diferentes puntos que fueron recomendados por estos investigadores. Listo. Si hay preguntas, inquietudes. Una sugerencia para los que les interese el tema. Hay una sentencia de la Corte Interamericana, que es la del Código Negro versus México, que tiene un concepto muy interesante, no solamente desde el punto del feminicidio, porque hace una revisión extensa de todas las muertes de hecho de Ciudad Juárez, de las que usted hace mención, sino que adicionalmente también tiene un valor agregado para los forenses, porque en esta sentencia justamente una de las de donde se rompe la cadena para llevar a buen término una investigación judicial en el caso de 3 mujeres que inicialmente son las que de las que habla la sentencia, pero que hay otras 11 que quedaron por fuera. Es la parte forense, justamente todo el manejo de la evidencia, todo el manejo de la cadena de custodia y el manejo de las personas que manejaban la parte de identificación en su momento, cuando llegaron los familiares a poner en conocimiento de las autoridades la desaparición de estos mujeres. Entonces es una sentencia que realmente es muy poco larga, pero es una sentencia muy bonita que como a los forenses nos puede enseñar muchísimo. Gracias, doctora.
también estaba leyendo el otro día acerca de un libro que hizo en el 2008, creo, ¿cómo se llama? La familia, en donde habla y como que pone en el aire si el feminicidio solamente sería en mujeres muertas o si, digamos, en casos, por ejemplo, donde el ácido está en la cara de las mujeres y cosas como ese tipo, podrían de alguna manera también hacer como femicidio. y es un cuestionamiento que deja como el aire el texto. ¿Alguna otra inquietud, sugerencia, recomendación, pregunta? Llama la atención que lo veas abordado en la psicología del feminicidio como justamente cuando muere la persona, porque pues acá sabemos que desde la psicología se ve mucho antes, que tiene que ver más bien con la violencia en contra de la mujer, que dependiendo de la normatividad de los países, hay muchos que hablan del femicidio, no cuando hay el homicidio, sino con todas las formas de maltrato hacia la mujer. De pronto habrá que profundizar más en ese campo. Me parece que la revisión que se ha hecho es bastante buena en cuanto a conocer cómo qué se está haciendo, sin embargo, queda descubierto las últimas causas del femicidio, del feminicidio. Entonces, ¿por qué se da realmente el fenómeno? Me parece que a veces profundizar un poquito más, a veces sí lo tocas cuando hablas de placer, entre otras cosas. Cuando se mata no solamente por todo lo que decías de la intolerancia que hace solo, etcétera, etcétera, que queda como faltando abordar ese pedacito, el fenómeno como tal. Claro, y es que el otro, yo agregaría ahí, es que el otro elemento es que pues muchos juristas han hablado, por ejemplo, acerca de la emoción violenta. Entonces, por ejemplo, ese es un tema que a mi modo de ver es para, digamos, para conversar muchísimo, porque pues aquí un poco minimizan ese elemento y habría que... Hay dos cosas pegadas. Ya hay uno que se salió y era que anteriormente en el Código Penal había que el hombre podía matar a la mujer porque le dañaba su honra, más o menos. Y la honra, llama la atención que la honra era, cuando ella, digamos que ella era infiel, la honra que se dañaba era la de él. Entonces ya eso no está acá en los códigos actuales, digamos que sí están las causales de disminución de pena por causas de enfermedad. Sí, de lo que está mencionando Iván respecto de por qué es lo que queda precisamente un poco oculto, tal vez como recomendación que señalaste en la lista en cuanto a divulgación, porque pues, es muy susceptible de que estas cosas tratadas por la prensa o tratadas por el neófito, la persona que no conoce, alimenten la curiosidad y estimulen más bien el asunto si no se trata con cierta altura. La cierta altura es cómo estudiar los fenómenos al interior de la familia como elementos que representan las relaciones sociales arriba. Es decir, las relaciones sociales que se establecen entre clases sociales se reflejan en las relaciones sociales entre los miembros de la familia, y la mujer viene siendo depositaria de la injusticia, digamos, la denigración, los defectos, como decía Iván, cómo así que por la infidelidad el que sale dañado es el hombre. Entonces, digamos que es un mecanismo de identificación colectiva, patológico, si se pudiera bajar de lo social a lo familiar, en donde las cosas malas se ponen allá y entonces se atacan allá. Y por eso también la recomendación es a mirar las modalidades del crimen, con qué parte del cuerpo, cuál es la secuencia, cómo el control se convierte después de la destrucción. Pues el control es una forma de destrucción, un poquito, pero eso se puede ir sofisticando hasta que se da la destrucción, por ejemplo, en genitales, en los hijos, se extiende hacia otras mujeres, y por ejemplo en las personas transgénero que se visten de mujer, porque también una vez adquieren esa identidad
también son muertas, ¿no? También el hombre también busca aniquilar allí cualquier rasgo de identidad que sugiera que es ser mujer. Toda esa baja conceptual pues es necesaria, supongo yo que para todo el mundo, pero tratada con cierta elegancia y sofisticación para que no caigamos en la sola curiosidad de qué hizo para que la mataran, y se instala toda esta cadena justificatoria que uno también ve en la sociedad, ¿no? Que dice, que lo mataron, claro, pero es que era un minero marihuanero. Entonces, ya que el otro lo mataron, pero pues claro, es que era como guerrillero y por ahí andaba en malos pasos, ya que el otro. Entonces a la mujer también la matan por cualquier cosa, porque se es infiel, porque salió cuando no le tocaba, porque en fin. Entonces esto, las relaciones sociales en arriba se representan también en la familia, y es en todo, ¿no? Dice que al Señor le da la carne más grande. Bueno, es que más grande también, pero también tiene muchas prerrogativas de comodidad y de control y de dirección dentro de la mujer, ¿no? Y lo que señalaste preciso, en el sector laboral, en las cuestiones de menos pago. Pero esto es un cambio, las implicaciones de ver este fenómeno así son inmensas, porque sí impacta también en lo social, ¿no? En lo cultural, que sería lo más interesante. Gracias. Sí, doctora. Me llama la atención es que han existido varios ejemplos en donde se intenta minimizar el femicidio, el mismo fue llevado para ser proyectado por sin justicia, pero pues no han tenido muchos resultados. De hecho, la visibilización del femicidio parece que no existe. Creo que también, no sé, me parece que llama la atención eso, ¿no? Es decir, hay una cantidad de mujeres muertas, hay un problema social bien importante que desde lo cultural llama la atención, nos llama la atención a todo, pero pues igual no existe esa visibilización por parte del alto gobierno para poder tipificar algo tan importante como el femicidio. Que ya de hecho lo han hecho muchos otros países, como tú lo mostrabas inicialmente, pero no ha sido posible. No ha sido posible, sí. Aquí estamos atrasados. Sí. Definitivamente que hay que profundizar en cuanto a, no es un hombre quien mata a una mujer, es un hombre quien mata a una mujer o quien daña a una mujer por el hecho de ser mujer. Por eso el ejemplo que ponía Nancy del travesti, porque ese es el simbólico justamente, cuando saca a la mujer que hay adentro, pues va a matar a la mujer. Nosotros discutimos en un caso clínico en estos días que hasta dónde el quemar con ácido a una mujer terminaba siendo en realidad un homicidio, no una lesión personal simplemente, porque mató todo lo femenino que había en esa mujer. Es decir, que allí la elimina como mujer justamente. Es decir, son los casos que necesitan una profundidad de análisis, que no es el hombre que mata a la mujer, es el hombre que daña a esa mujer por feminidad. Aquí que está el doctor Viva, es como encontrar en esa patología, en esa necropsia, donde hay un daño, donde vemos que le quitó una teta, le hizo un daño sexual, porque que está dañando es la sexualidad, es todo lo femenino. No es que la mató porque le fue a robar, por decirlo de alguna manera burdo, no, es porque la mató porque era mujer y necesitaba el matarla. El problemita era él necesitaba matarla y necesitaba dañarla y acabarla. No sé ustedes qué encuentran allá en patología este tipo de cosas. Lo que está hablando, o sea, realmente lo más es porque por el hecho de ser mujer y una parte, porque como se habla sobre el feminismo, precisamente cuando, o sea, en la parte de la autopsia, lo que uno ve es esa agresión hacia a los representativos, a lo que llamamos descriminalizar, que ahí lo planteaba ya cuando mostraba las diferentes afiliaciones genitales, ¿sí? Hacia lo que hablaron del ácido también, hacia la misma cara y todo el resto, la misma agresión sexual. Sí, y desde el grupo pues estamos precisamente en la construcción de un protocolo para el manejo de estos casos, y estamos haciendo una revisión. Estamos participando Olga, estamos participando todos, y precisamente estamos como dándole ese enfoque que estaba hablando el doctor, como digamos el médico tiene que identificar y que tiene que documentar muy bien, por lo que acaba de decir también, por lo que dijo Olga también, como la importancia cuando no hay sentencias en otros países de estos casos,
como la utilidad de la evidencia física, ¿sí? En estos casos, ¿verdad? Y que lo mismo también pues, en otros crímenes como el crimen general, el crimen de hoy. Entonces realmente uno cuando está haciendo una autopsia, como cuál sería la diferencia, o sea, en qué tengo que centrarme para que realmente eso se convierta en una prueba muy importante a la hora de tomar una decisión y digamos darle el enfoque diferente, no solo es un homicidio, sino vamos a llamar un feminicidio, ¿sí? Y si hay si hay digamos penas diferentes, entonces que realmente haya bases científicas que ayuden a tomar esas decisiones a los caminos de la justicia. Pues si no hay más preguntas, doctora, no sé. Bien, sí, si no hay más preguntas, les agradecemos mucho la asistencia. Estamos invitados para el próximo jueves en 15 días. El tema todavía no se ha definido, lo haremos público a través de la web. Esperamos que continúen asistiendo a la actividad para que entre todos la impulsemos. El espacio, recuerden, está abierto para que quienes quieran proponer, oye, aquí hay una propuesta. No, todavía no, pero que hay una inquietud con referencia.